Bienvenidos a este video tutorial presentado por Silvana Báez para la materia de manufactura integrada por computadora. En este video tutorial trataremos el tema de SQL Server. Dentro del temario a tratar tendremos las características, ediciones y servicios, capacidades de herramientas y un ejemplo práctico. Características. SQL Server es un sistema de manejo de bases de datos de modelo relacional. Es desarrollado por Windows y se puede programar en C y C++. Soporta transacciones, soporta procedimientos almacenados, incluye un entorno gráfico de administración, permitiendo el uso de comandos DDL y DML, y permite trabajar en modo cliente-servidor. Además, permite administrar información de otros servidores de datos. Ediciones y servicios. Ediciones. Existe la edición Enterprise, que contempla todas las características deshabilitadas en otras ediciones, el tipo de versión con más privilegios en el mercado. Developer es una edición con las mismas características que la Enterprise con el fin de ser instalada solamente en ámbito de desarrollo y no en producción. Si se desarrolla para una edición estándar, hay que tener en cuenta las características deshabilitadas para esta versión. Estándar, una versión limitada según la configuración del servidor y sus características, diseñada para servidores inferiores. Express, una versión gratuita que posibilita la creación de bases de datos limitadas con características básicas con el fin de apoyar aplicaciones que necesiten una solución simple para el almacenamiento de una cantidad limitada de datos o usuarios que sus recursos y necesidades son limitadas. SQL Azure es una versión de SQL Server en la nube que permite pagar mensualmente por el servicio sin la necesidad de mantener un servidor físico. La empresa paga solo por el servicio y el servicio es manejado a través de torres de servidores en distintos lugares del mundo. Con SQL Azure no es necesario instalar, mantener o actualizar un servidor físico, a pesar de que este servicio depende de aspectos relacionados a problemas de seguridad con respecto a su presencia fuera de la empresa y a la disponibilidad de conexión a Internet. Los principales son SQL Server, que es el motor del sistema, SQL Agent, que es la ejecución de las tareas y envío de advertencias en caso de carga pasada e irregularidades en el sistema. Full Text Filter Daemon Launcher, que es la utilización en los índices especiales de Full Text Search por búsqueda textual avanzada. SQL Browser, el oyente, por así decirlo, dedicado a los comandos enviados y redirigidos a su destino. SSIS Server, que es la operación del SSIS, que es la herramienta de ETL. SSAS Server, que es la operación de la herramienta OLAP. SSRS Server, que es la operación de la herramienta de informes. Dentro de las capacidades y herramientas de SQL está la generación de base de datos. Dentro de cada base de datos existen 4 bases de datos existentes del sistema y el usuario está en la capacidad de crear nuevas bases de datos donde los datos se almacenarán en tablas. Las bases de datos creadas por los usuarios incluyen un archivo de datos con la extensión MDF, donde las tablas y los distintos objetivos de nivel y de bases de datos son guardados. Un archivo de registro con una extensión LDF, con transacciones abiertas y transacciones cerradas. Las bases de datos del sistema que mencionamos, que son 4, son la master, MSDB, model y tempdb. La master son todos los procedimientos y funciones y tablas del sistema que están utilizadas por parte de todas las bases de datos y que están instaladas automáticamente.
tanto como los administradores del sistema. Además, todas las definiciones en respecto a la seguridad a nivel del servidor están almacenadas en bases de datos. La MSDB es el almacenamiento de las tareas del agente, los códigos CLR combinados en el sistema, los paquetes SSIS y otros más. La model es el molde de las bases de datos. Cada nueva base de datos se crea como una copia de esta base de datos, menos que algo más estaba definida explícitamente. La base de datos TempDB, base de datos temporal, que se crea de nuevo cada vez que se reinicia el sistema o servicio. Se utiliza para almacenar tablas de datos temporales creadas por parte de los usuarios o el sistema. Existen tablas fijas y temporales. Las tablas se dividen en registros y campos o filas y columnas. Las bases de datos temporales existen en la base de datos TempDB, como lo mencionamos, y se borran automáticamente en el caso de desconexión de la sesión o desconexión al servicio. Los archivos de las bases de datos en extents de 64 KB y cada cual a 8 páginas de 8 KB. Cada extent se asigna a una tabla o a un índice. A las tablas se pueden crear índices. Los índices se almacenan junto a la tabla o son la tabla en sí. Los índices asisten en la búsqueda de datos en las tablas, en ordenarlas y la definición de claves primarias. Entre tablas se pueden crear una relación de uno a muchos. Los tipos de datos que maneja SQL son números, textos, fechas, XML, datos binarios, geográficos, geométricos y hierarchy. Los números pueden ser enteros o no, de distintos tamaños y en diferentes niveles de precisión y con un autoincremento opcional. Los textos son las cadenas de distintas longitudes y distintas capacidades de apoyar a distintas lenguas, las fechas en distintos niveles de precisión, desde días completos hasta fracciones menores de segundo, que apoyan fechas a partir desde el principio del siglo XX o desde el calendario gregoriano y la capacidad de diferenciar entre distintos usos horarios. XML son los datos textuales, cadenas que presentan conjuntos de estándares de datos. Los datos binarios, datos almacenados como datos binarios, bits y bytes, que posibilitan el almacenamiento de archivos gráficos, entre otros. Geográficos, es la representación estándar de la información geográfica, tales como estados, zonas geográficas, localidades y los cálculos como distancias. Geométricos, representación estándar de puntas, líneas, superficies en el plano y la relación entre ellas. Hierarchy, representación estándar de la información jerárquica, como lista de materiales, relaciones de subordinación entre empleados, etc. Ahora procederemos con el ejemplo práctico. Para el ejemplo práctico, nos dirigimos a inicio, todos los programas, Microsoft SQL Server 2005 y nos dirigimos a SQL Server Management Studio. Una vez conectado, vamos a ver que aquí están todas las herramientas que podemos usar. En nuestro caso, lo de base de datos. Para crear una nueva base de datos, damos clic y New Database. Vamos a llamarla el nombre de base de datos ejemplo. Es lo único que necesitamos configurar por ahora y damos en OK. Aquí tenemos nuestra base de datos. Abrimos esta, tenemos los diagramas, tablas, los sinónimos, la programación, la seguridad y el almacenar. Vamos a tablas, crearemos una nueva tabla. Vamos a poner el parámetro en esta columna, vamos a ponerle ID
y vamos a seleccionar el tipo de dato. Entonces vamos a colocar que podría ser entero. Aquí abajo podemos observar algunas propiedades referente a este ítem, pero en este caso vamos a seleccionar set primary key. Esto quiere decir que este va a ser un identificador único e irrepetible para cada uno. Vamos creando los nuevos datos. Vamos a crear este y vamos a darle igual un formato y va a ser flotante. Crearemos otro y de igual manera lo configuramos como flotante. Ahora guardaremos la tabla y necesitamos nombrar la tabla. La guardaremos como tabla 1. Como vemos aquí se ha creado nuestra nueva base de datos, nuestra tabla. Quitamos el alert nulls para que necesite llenarse el campo. Ahora con la tabla ya guardada, nos vemos aquí y vamos a Open Table para poder agregar los registros a nuestra tabla. Entonces aquí están los datos que nosotros hemos puesto, en este caso el ID. Vamos a ponerle un número que es lo que configuramos. No escoge el punto porque debe estar configurado como coma. Vamos a ponerlo y así agregaremos los datos que deseamos. Podemos trabajar con sentencias de SQL. Entonces damos clic en conectar. Entonces, para hacer una consulta, lo que realizamos es hacer uso de la palabra use, que nos permitirá acceder a la base de datos que hemos creado, que en nuestro caso se llama ejemplo. Y para acceder a un elemento, hacer una consulta respecto a la tabla, entonces tenemos que seleccionar la tabla que vamos a trabajar. En nuestro caso, la tabla se llama tabla 1. Y para saber si estamos ejecutándolo de manera correcta, ponemos en Execute y nos dirá. Entonces ahí nos aparecen todos los valores de la tabla 1. Y si queremos acceder más específicamente a algún elemento en específico de esta tabla, hacemos lo mismo, pero en lugar de colocar asterisco, que significa totalmente toda la tabla, hacemos referencia a los IDs o al elemento que queramos usar. Entonces damos en ejecutar y en la segunda consulta, como vemos, nos aparecen únicamente los IDs. Aquí también podemos realizar inserciones de elementos mediante la siguiente línea de comando, insert. Entonces insertamos los valores. En este caso, como todos nuestros valores son de tipo numéricos, no necesitamos colocar comillas simples. En el caso de que sean eh, valores de texto, cadenas de caracteres, deben ir acompañados de comillas simples de esta forma. Pero como en este caso solo hablamos de valores numéricos, referimos a los números únicamente. En este caso vamos a ingresar el ID, el valor del set point y el valor del process value. Cerramos y damos clic en ejecutar. Y como ven, y si hacemos una consulta,
podemos ver el valor que se agregó en ambos casos. No se nos agregaba anteriormente porque como ejecutábamos todo el programa, nos decía que estamos insertando valores duplicados. Gracias.